Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a la entrevista. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Plano Informativo, nos acompaña Miguel Ángel Mancera, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal, Pablo? Qué gusto saludarte, muchas gracias. Bueno, pues ahora ex jefe de gobierno del Distrito Federal, candidato al Senado de la República y también coordinador nacional de la coalición México al Frente. Yo creo que es Correcto. importantísimo todo esto que está realizando hoy en día como parte de todos estos objetivos de esta ruta electoral del 2018. ¿Cuál es el panorama de haber sido precisamente la responsable de lo que es el gobierno del Distrito Federal a convertirse ahora en parte de esta dinámica hacia la ruta electoral del 2018? Bueno, este es un proyecto muy importante donde lo que estamos planteando en el día a día con todas las personas, con toda la República Mexicana, es el gobierno de coalición y buscar que la gente de manera sencilla pueda captar qué es esto, cuál es la propuesta en gobierno de coalición. Por México al Frente lo que está diciendo es, si se llega a la presidencia de la República, si Ricardo Anaya es presidente de la República, optará por el gobierno de coalición. ¿Qué significa? Dicho de manera muy rápida, sencilla, significa que el presidente se compromete por escrito, conjuntamente con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, a cumplir con una agenda establecida, también por escrito, y a dar una supervisión permanente a esos objetivos. O sea, sería la primera vez en México que tuviéramos este tipo de gobierno, sería la primera vez que en México un presidente renunciara a tener el poder total y sería la primera vez en donde la ciudadanía no diría es culpa del presidente, sino podría tener una responsabilidad compartida, poder ejecutivo y poder legislativo, es decir, diputados, senadores y presidente por una sola agenda por México. En esta gira, en este recorrido que está realizando en todo el país, San Luis Potosí, por supuesto, tiene particularidades, rasgos muy concretos en términos sociales, en términos políticos. ¿Qué nota Miguel Ángel Mancera con respecto a lo que ha visto desde la Ciudad de México hasta su llegada aquí a San Luis Bueno, Potosí? me queda claro que San Luis Potosí tiene una línea de inversión, de desarrollo. Pude platicar con un grupo importante de los empresarios que están en este estado, que están en esta ciudad, impulsando el desarrollo. Y, bueno, agenda también muy particular, movilidad, ¿no?, que se está ¿Sí? señalando como algo prioritario, agua, ¿Sí? igual que la Ciudad de México, y garantía de la inversión. Me parece que todo esto, y volviendo al ejemplo práctico, si tú tienes un gobierno de coalición y te comprometes por escrito en ese documento a hacer los apoyos y gestiones necesarias para el tema de agua en San Luis Potosí, ya no lo puedes variar después. No puede ser que el presidente diga, fíjate que no nos alcanzó para lo que quedamos con lo de San Luis Potosí, secretario de Hacienda, dale el destino a otro lado de ese recurso. Ya no puede, porque se comprometió por escrito, porque los diputados y los senadores son corresponsables de que se cumpla ese objetivo. Entonces, yo encuentro ahí un San Luis Potosí que está participando intensamente en las elecciones, en la jornada de las campañas. Veo también una presencia muy importante de PRD aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues a gente interesada en votar. Yo creo que, como tú seguramente lo sabes, es la primera vez que vamos a tener una elección de coaliciones. No va un partido solo. Son 3 coaliciones y un candidato independiente. La diferencia que nosotros estamos comunicando en todo el país, y hoy con el gusto de estar en San Luis Potosí, es gobierno de coalición. Es muy diferente. No es llegar al poder por el poder, sentarse en la silla y tener todos los controles y todo el mando. ¿Cómo poder aglutinar eso? Porque sin duda alguna, tal vez hablando de inercias, hablando de circunstancias muy arraigadas tal vez dentro de los partidos políticos, pues se pensaba pues muy difícil pues pensar en una izquierda, pensar en una derecha que pudieran llegar a un punto y que al final del día ante la posibilidad de convertirse en gobierno, estas vanidades, estas inercias, tal vez interés muy en lo particular, porque puede ser también el caso, no rompa con un objetivo que se está planteando desde la campaña al momento de convertirse potencialmente en gobierno.
Mira, yo creo que aquí sucede un poco, y déjame hacerlo muy, muy trivial, ¿no? Muy mundano. Es, cada quien puede tener su ideología. Y les decía yo, cada quien le puede ir al equipo que quiera. Alguien le puede ir a los Pumas, alguien le puede Claro. ir a las Chivas y alguien le puede ir al San Luis. Y eso no va a cambiar, esa afición no la vas a cambiar. Pero cuando se llama a los mejores a participar por México, entonces todo el mundo suma esfuerzos, todo el mundo aporta, porque hay un proyecto nacional. Y en el proyecto nacional no es mi ideología, en el proyecto nacional es cómo mejoramos la educación, en el proyecto nacional es cómo mejoramos al campo, cómo traemos más inversión, cómo podemos dar garantía de sustentabilidad al país y no acabarlo con el cambio climático. Son muchos de los temas que yo creo que te dan garantía aquí en esta convocatoria que se está haciendo en el gobierno de coalición. Y eso, cuando el presidente determina optar por el gobierno de coalición, lo que sucede y que se vuelve muy importante es que te dice, a ver, ¿quién más se quiere sumar? No solo los que estaban al principio convocados, ¿quién más quiere participar? Sin duda, otro tema que ha sido, pues, últimamente uno de los temas tal vez más complicados, más difíciles, es el rubro de la seguridad, pero no la Sí, seguridad como tradicionalmente a lo mejor podemos ver un problema que hay en San Luis Potosí, que hay en muchos estados de la República, igual que en la Ciudad de México. Pero esto que está ocurriendo con la ruta electoral, donde ha habido candidatos que han sido objeto de ataques, han sido objeto, bueno, lamentablemente incluso hasta de homicidios en toda la República Mexicana, y verlo precisamente dentro de lo que es esta responsabilidad que tiene al frente de esta coalición, cómo ha sido, digamos, la exigencia y sobre todo la respuesta de la autoridad que se tiene que encargar de garantizar que los comicios sean seguros para todos, para aspirantes y para yo partidos. creo que México se merece unas elecciones pacíficas, transparentes y que a todo el mundo dejen satisfecho. Sin duda se ha vivido momentos muy complicados en toda la República, como bien lo señalas, eh, pues de asesinatos eh, muy lamentables de diferentes candidatos o integrantes de trabajo electoral, como fue el caso del promotor o del capacitador del INE. Eh, en términos generales yo te diría, México tiene que reenderezar la ruta de la seguridad, tiene que replantear, porque hoy tienes una salida de prisión como no se había vivido y eso no es bueno para el país. Nada más de 2015, 2016, a esa cifra tienes más o menos 40,000 personas que salieron de prisión y eso no es bueno. O sea, yo no digo que el sistema acusatorio sea malo, todo lo contrario, me parece que es algo bueno, pero se tienen que hacer ajustes, ¿no? Como este estudio, cuando tú lo tienes nuevo, de repente te das cuenta que el audio, que la luz, que hay que ajustarlo. No es que sea malo, porque qué bueno que es nuevo y qué bueno que es funcional, pero se tienen que hacer ajustes. Si no hacemos esos ajustes, el clima de inseguridad puede ir creciendo y puede ir ganando terreno. Entonces, se tienen que hacer ajustes importantes a nivel nacional en este código. Por último, también preguntarle, ¿por qué el Senado de la República en los objetivos de Miguel Ángel Mancera? Bueno, hay una tarea muy importante que realizar. A mí me parece esto que te estoy diciendo, Código Nacional de Procedimientos Penales, los ajustes que se tienen que hacer para modernizar todo lo que tiene que ver con las energías renovables, porque ya dimos el paso, ya estamos planteando que se den las energías renovables, pero personalmente yo lo viví como jefe de gobierno. Sigue siendo un galimatías poder echar a andar, por ejemplo, una planta solar, ¿no? Sigue siendo muy tardado. Entonces, tenemos que hacer ajustes, tenemos que ir hacia salario mínimo. Yo voy a seguir luchando por el salario mínimo hasta que se logre, hasta que estemos en un punto que sea óptimo y eso nos va a llevar un tiempo. Así que desde el Senado vamos a muchas de las causas que también estoy convencido que funcionan y que deben de estar reguladas. Desde ahí estaremos apoyando también y dando garantía a todos los nombramientos que tienen que pasar por el visto bueno y haremos valer nuestra opinión en lo particular. El tiempo que nos queda. Sabemos que, bueno, pues todos los equipos de campaña en todo el país están trabajando desde diferentes ópticas,
Tenemos todavía un debate que falta por delante en cuanto a seguir con las propuestas, pero muchos ciudadanos sienten que estas campañas pues les ha faltado más propuesta y ha habido más descalificación, ha habido más encono, ha habido más crítica. Y esto desde el punto de vista ahora que tiene esta responsabilidad en la coalición, ¿seguiremos pensando que esto es con lo que vamos a cerrar o habrá un sprint, por decirlo así, de los candidatos? Mira, yo no voy a gastar mi tiempo en descalificación y en enfrentamientos, en ningún espacio, en ningún foro. Yo quiero explicarle a la gente qué es el gobierno de coalición y convencer a la gente que lo mejor que le puede pasar a México es terminar con el régimen presidencial, como se tiene desde 1917, y pasar a un régimen de gobierno de coalición mucho más parlamentario, mucho más comprometido con las personas. Y creo que en lo que resta de las campañas debe haber mucha propuesta. La gente debe escuchar esas propuestas que se les queden en la mente y que sirvan el día de su decisión final. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Mancera, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. En la entrevista.